Vamos a tener un taller, este webinar taller que preparamos con mucho gusto para ustedes, que de hecho, si están viendo las diapositivas que preparamos, pues son parte de un diplomado que estamos teniendo de manera sabatina. Vamos a abrir próximamente nuevas fechas por si están interesados en participar en este diplomado con fines de certificación como auditor de sistemas de gestión integrado. Y bueno, el día de hoy precisamente vamos a estar revisando o vamos a estar llevando a cabo un poquito de lo que nos menciona, de lo que dice la norma precisamente en relación a la información documentada. Fíjense que este pequeño taller o este pequeño módulo lo creamos debido a la necesidad que empezamos a ver a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de pues, bastantes auditorías que vamos haciendo en el día a día, en donde empezamos a identificar ya desde hace muchos años, tanto implementadores como auditores, eventualmente tenemos algún tema relacionado o existen muchas dudas en relación a cuánta información es la que debo generar para un sistema de gestión de la norma ISO 9001, 14, 45, 21, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a ver esta necesidad y precisamente ya desde hace muchos años genera este documento, esta guía técnica que si bien no es un requisito que se deba de aplicar en el sistema de gestión, sí es una guía que nos va a permitir tener ciertas directrices o cierta claridad en relación a la documentación de sistemas de gestión, ¿sale? Entonces vamos a caminar un poquito con el objetivo de este evento. Y bueno, pues básicamente este evento está diseñado para que ustedes tengan un conocimiento teórico y práctico, ¿sí?, de la estructura que debe tener un sistema de gestión, ¿sí? Ahora, es importante, ¿por qué digo teórico práctico? Vamos a llevar a cabo 1 o 2 macro talleres, ¿sale? Digo macro talleres porque somos por lo menos somos más de 25 participantes por acá en Zoom y los que se están integrando, porque estamos retransmitiendo en este momento en Facebook, entonces se van a estar integrando otros compañeros, ¿sale? Entonces vamos a llevar a cabo por ahí un par de prácticas y lo que yo les voy a pedir, y esto me arroja un poquito al tema de cómo vamos a trabajar esta dinámica, a los objetivos específicos que vamos a desarrollar a lo largo de estas horas, ¿sí? Primero que nada, pues vamos a identificar ciertos requisitos de información documentada que nos pide la norma ISO 9001 en la versión 2015, ¿sale? Vamos a clarificar las dudas que puedan surgir relacionadas con este tema. Vamos a ver también un poquito la relación del proceso actividad, riesgo, control, porque algo que debemos comprender, y también adelantándome un poco al tema, normalmente los documentos o la información documentada tiene 2 objetivos, ¿sí? Una, apoyar la operación. ¿Por qué apoyar la operación? Porque, bueno, debemos comprender que una información documentada, por ejemplo, un manual, un procedimiento, un instructivo de trabajo, un apoyo visual, etcétera, es un control administrativo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a gestionar riesgos, vamos a ver que una de las formas de gestionar los riesgos es a través del establecimiento de diferentes tipos de controles. Uno de estos tipos de controles, por supuesto, pues serán los controles administrativos. Entonces, vamos a ver esa correlación que existe precisamente en relación a la información documentada que vamos a crear. Vamos a ver también y determinar el grado y el tipo de información documentada requerida para su organización. Digo, obviamente no vamos a agarrar cada una de las organizaciones de los participantes que están en este momento, pero sí vamos a llevar a cabo ustedes tendrán que ir llevando a cabo un análisis para que puedan ir evaluando, por ejemplo, cuánta documentación es requerida por un sistema de gestión, porque debemos comprender, y lo vamos a ver más adelante, que la documentación, o por lo menos las normas de sistemas de gestión, nos pide cierta información documentada, o sea, ciertos documentos, ¿sí?
Y vamos a, después de hacer el recuento de los daños, de cuánta información documentada nos pide, nos vamos a dar cuenta que realmente no es tanta, ¿sale? Entonces vamos a ir evaluando este tema y vamos a comprender por último los requisitos para el establecimiento de controles para la elaboración y aprobación y la información documentada de origen interno y externo. O sea, vamos a regresar un poquito también a ver la norma ISO 9001 como referencia. En consideración, por ejemplo, los que tengan experiencia o conocimiento de varias normas o experiencia manejando diferentes normas, se van a dar cuenta que por lo menos el requisito 7.5, donde nos habla de información documentada, es exactamente lo mismo para ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 21001, ISO 37001, ISO 22000, etcétera, ¿no? Vamos a ver entonces, vamos a comprender toda esta situación y por supuesto todo esto lo vamos a llevar a cabo bajo ciertos lineamientos que les propongo lo siguiente. Primero, el tema de la participación, pues obviamente es sumamente benéfica, es sumamente importante que ustedes vayan anotando, vayan teniendo sus dudas. Yo tengo abierta aquí la sesión de Zoom y también me va a estar apoyando la licenciada Emma para ir identificando todas las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de esta sesión. Entonces, yo propongo que vayamos haciendo, como tengo un poquito lejos la cámara, la pantalla, entonces no logro ver bien, probablemente no logre leer bien las preguntas. Entonces les voy a pedir de favor que utilicemos el chat, hagan sus preguntas y licenciada Emma entonces me apoya para levantar su manita ahí en la aplicación y entonces le doy uso de voz y me hace la pregunta del participante. Si alguien desea conectar su audio para clarificar o hacer la pregunta, también lo pueden hacer. Y nuestros amigos de Facebook, por supuesto, también pueden hacer sus preguntas aquí a través del chat, del video que estamos retransmitiendo, para que en medida de lo posible también las captemos y podamos clarificar estas dudas. Bien, tengo un reglamento que normalmente utilizamos cuando son cursos. Pues traten principalmente de no tener distractores, celulares en vibrador, pongan si están en la oficina porque es horario de trabajo, pongan un letrerito fuera de estoy en videoconferencia o algún tema así. En medida de lo posible traten de no tener distractores para tener para que puedan captar lo más que se pueda esta información. Segundo, bueno, vamos a procurar ser lo más puntuales. Iniciamos en punto de las 11 de la mañana, como lo teníamos previsto, y vamos a estar finalizando aproximadamente a la 1 de la tarde. Esto porque, bueno, más o menos es lo que tenemos considerado, pero dependiendo la interacción que podamos tener con ustedes y las preguntas que puedan tener, pues obviamente vamos a ir postergando un poquito más, probablemente abriendo algunos minutos adicionales esta sesión. Pero más o menos estamos pensando que terminemos como a la 1 de la tarde. Vamos a llevarnos de corrido estas 2 horas. Bien, pues traten de tener la mente abierta, recordar que esta guía que vamos a estar revisando o haciendo alusión es una guía de referencia, no es una guía obligatoria, simplemente es algo que dicta ciertas recomendaciones, por decirlo de alguna manera, y también recordar que, por ejemplo, los sistemas de gestión son normas genéricas, ¿sí? Las normas de sistemas de gestión son normas genéricas que precisamente lo que hacen es que te dicta los requisitos que las organizaciones deben integrar al sistema de gestión, más no te dice el cómo, ¿sale? Muy bien, les voy a pedir también, por ahí licenciada Emma, si también me va apoyando, para cuando identifiquemos que alguien habilite su micrófono y estemos en plática, por favor para silenciarlos, y si no, de todas maneras a todos los participantes que están aquí en Zoom, les pido de favor que mantengamos nuestros micrófonos en silencio. Y ya vamos levantando las manos o vamos escribiendo en el chat sus preguntas, ¿sale? Muy bien, pues bueno, si no hay nada más que agregar al reglamento, pues vamos a dar inicio con este pequeño taller, con esta charla que estamos teniendo con ustedes. Y fíjense, algo que normalmente surge la pregunta es: ¿qué consideraciones deberíamos de tener precisamente
para poder documentar un sistema de gestión? Y esta pregunta es, creo que, muy común en cualquier organización o cualquier persona que empieza a implementar por primera vez un sistema de gestión, por decir, de calidad ambiental, etc. ¿Cuánta documentación? Bueno, antes de meternos con requisitos de la norma, debemos de comprender que cada organización, dependiendo el sector, dependiendo el giro, dependiendo su tamaño, ¿sí?, existen diferentes situaciones que pueden apremiar a que tomen la decisión de qué tanta documentación se requiere, ¿sí? Por ejemplo, aquí viene un listado de algunas situaciones que pudiéramos considerar en relación a esto. Por ejemplo, vamos a pensar en dos organizaciones del mismo giro. Vamos a pensar en instituciones educativas, vamos a pensar en instituciones de transporte, vamos a pensar en constructoras. ¿Sale? Probablemente una organización donde el director es el vendedor, además es quien hace los diseños o a veces opera y supervisa la operación, ¿sí?, y tiene a 2 o 3 personas que lo apoyan a desarrollar otras actividades. Por ejemplo, en el sector transporte, probablemente 1 o 2 conductores, ¿sí?, tal vez ni siquiera tengan un taller mecánico, etc. Entonces, ese tamaño, esa situación, algo que yo siempre los invito en los cursos a pensar con el enfoque en riesgos, tiene que ver precisamente cuál es el riesgo que se puede generar a que si solamente es una persona la que opera los procesos, o un proceso, o varios procesos, si tiene claridad dentro de un proceso. Y dices, a ver, espérame, vamos a barajarlo un poco más despacio. Sí, esto es tan sencillo como decir, a ver, yo les aseguro que un especialista, una persona que ya tiene varios años trabajando dentro de la organización, desarrollando ciertas actividades, no voltea a ver los manuales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tiene muy sistematizado, tiene muy mecanizado cuáles son las actividades que tiene que realizar desde que le liberan una orden de trabajo hasta que termina un producto o un servicio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo les aseguro, o por lo menos puedo hablar por mi parte, ¿sí?, o por parte de algunos auditores, que probablemente ya están tan familiarizados, ¿sí?, en estar llevando a cabo estas actividades de manera sistemática todos los días, por lo menos en mi parte, cuando yo veo una orden de trabajo, digo, ok, entonces ya sé que tengo que llevar a cabo un plan de auditoría. Tengo que llevar a cabo una auditoría, para eso tengo este formato. Durante la auditoría tengo que ocupar una lista de asistencia. Al término de la auditoría yo tengo que dejar un informe. Si existieron no conformidades, entonces yo tengo que llenar un formatito cuando me manden las no conformidades de revisión de no conformidades. Entonces, fíjense, ahorita a grosso modo yo les estoy explicando un proceso, el proceso de auditorías de tercera parte, ¿sale? A grosso modo. Entonces, si yo solamente fuera el único auditor que trabaja dentro de la organización, probablemente no necesito de tanta información documentada porque conozco cómo es que se llevan a cabo estas actividades. Pero ¿qué pasa cuando existen 10, 15, 20 auditores y estos auditores también existen en otras partes de la República o existen en otros países? Por ejemplo, en ATC estamos en Perú y en Colombia, próximamente en Argentina y Chile. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a abrir una posibilidad de que las actividades no se lleven a cabo de forma sistemática o de forma repetitiva o bajo un estándar. Y ante ese riesgo, entonces es probable que la organización deba establecer en algún documento información documentada, ¿sí?, ciertas directrices, ciertos criterios, ciertos métodos para establecer y que se lleven a cabo estas situaciones. ¿Sale? Bueno, complejidad de los procesos. Por ejemplo, es bien importante o debemos de considerar que eventualmente en los sectores industriales, comerciales, de servicios, pues existen diferentes situaciones que pudieran considerar, podríamos tener consideraciones para llevar a cabo estas situaciones, ¿no?
Por ejemplo, vamos a pensar en un proceso sencillo, vamos a pensar en un proceso de capacitación. Entonces yo tengo que impartir un curso, tengo un material didáctico y tengo un tiempo para impartir el curso. Hago una presentación, termina el curso, se genera una lista de asistencia, se emiten constancias, fin de la capacitación, ¿sale? Fin del proceso. Ahí está. Vamos a pensar que tenemos que fabricar un motor, ¿sí? Es un proceso mucho más complejo porque intervienen diferentes personas, diferentes áreas. Probablemente en el primer proceso que estaba explicando es un proceso donde únicamente intervienen 2, 3 personas, ¿no? Un vendedor, probablemente un coordinador de capacitación, probablemente un instructor, y se acabó el asunto, y por supuesto las interacciones con el cliente. Pero ¿qué pasa con un motor o con un auto o con un avión? Existen diferentes interacciones, existen diferentes etapas, ¿sí?, que debemos de ir cuidando, debemos de ir monitoreando, y por supuesto debería existir diferente información documentada como referencia para llevar a cabo el proceso o para diferentes tomas de decisiones. Entonces, vamos avanzando y nos damos cuenta que también existen, por ejemplo, otros lineamientos, como podría ser la madurez del sistema de gestión, o incluso, por ejemplo, voy a saltarme el tema de riesgos y oportunidades, porque eso ya más o menos lo expliqué, y me voy al tema de la competencia de las personas, ¿sí? Fíjense que hace algún tiempo me tocó auditar una organización, no vamos a decir, por supuesto, marcas, para no herir susceptibilidades, ni por lo menos, ni siquiera hacer alguna otra situación, pero hace algún tiempo audité una organización donde la organización ya estaba tan acostumbrada a trabajar en su sistema de gestión, ya estaba tan involucrada con proyectos de mejora por cada área, por cada proceso, ya estaba acostumbrada cuando alguna situación salía de control, levantaban sus no conformidades, sus acciones correctivas, etcétera, así como todas las organizaciones que nos están acompañando el día de hoy, ¿verdad? Así igualito. Entonces, fíjense que para estas organizaciones el grado o la madurez de su sistema de gestión los aventaba a que ya no necesitaran tener, por ejemplo, un procedimiento de acciones correctivas, un procedimiento de mejora continua, un procedimiento de control de información documentada o de documentos y registros, como se le conocía anteriormente. Es, caray, ¿esto se puede? Bueno, desde el 2015, que la norma no nos exige tener estos tipos de procedimientos, ¿sí? Sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tal vez los que ya tengan un poquito más de tiempo trabajando con la norma, ustedes recordarán que anteriormente en la versión 2008 de ISO 9001 y en otras normas, sí nos pedía que tuviéramos nuestro procedimiento de control de documentos, procedimiento de control de registros, procedimiento de productos no conforme, etcétera, etcétera, etcétera. Pedía 6 documentos obligatorios más otros documentos que te decía la norma que debías de tener como documentados, ¿sale? Entonces, empezamos a ver que eventualmente existen ciertas situaciones o ciertas condicionantes que puede decir, o podemos aplicar ese enfoque en riesgos y decir, bueno, aquí ya no necesitamos de ese empujoncito o de esa andadera para poder caminar de una forma consistente. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos, ya lo hacemos, ¿sí? Cuando hablo de competencia de las personas, y aquí viene otro tema también bien interesante, eventualmente en ciertos sectores, en algunos sectores, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que no necesitamos eventualmente de llevar a cabo o de contar con documentación para todo lo que hacemos, ¿no? Contrario a lo que a veces confundimos por ahí cuando nos habla el requisito de 8.1 y por ahí en 8.5, cuando nos habla que debemos de mantener información documentada que apoya la operación. Bueno, sí, pero ¿cuál es la información documentada que apoya la organización? La norma te dice las actividades o los servicios y productos que se van a realizar y los resultados a esperar. Entonces, por ejemplo, ¿con qué puedo sustituir yo esta situación? Bueno, simplemente con una orden de trabajo o con alguna especificación técnica de producción, etcétera. Yo puedo decir, bueno, aquí me está pidiendo que tenga
que se haga un análisis, una prueba de esto. Ah, ok, y entonces yo tengo mi librito, tengo mi bibliografía y ahí tengo información documentada de origen externo con el cual puedo cubrir esa situación. Digo, lo comento porque eventualmente me ha tocado ver en algunas organizaciones donde tienen su bibliografía de referencia y todavía de esa bibliografía de referencia abstraen información y crean sus documentos. ¿Está bien, está mal? Yo no puedo decir nada. Cada organización es libre de hacerlo como le plazca, ¿sale? Pero desde mi punto de vista, o lo que yo estoy visualizando es que si ya hay información documentada en un manual de un equipo, en libros, etcétera, pues ahí está la información. Pero obviamente si quieren hacer sus procedimientos, quieren hacer, son totalmente libres de hacerlo. Ah, pero es que fíjate, y entonces con esto me empiezo a saltar hacia otro punto. ¿Existe un requerimiento legal o existe un requerimiento, un reglamento o algo aplicable a mi organización? Por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, eventualmente las paraestatales, llámese Pemex, pide ciertos requisitos documentales, que se tenga un manual de procedimientos operativos, un manual de seguridad. Ah, la norma fulanita de tal me exige que tenga un manual de organización o un manual de calidad. Ah, entonces estamos entrando con que dentro de los requisitos legales existen lineamientos que nos obligan a llevar o a mantener cierta información documentada. ¿Sale? Voy a darme 2 pasitos con el tema de competencia porque creo que no lo aterricé muy bien. Y el tema de competencia es una situación bien interesante. Yo hace un momento hablaba y les comentaba que eventualmente existen ciertos sectores o existen ciertas situaciones donde, por ejemplo, vamos a pensar en un hospital, donde la situación de toma de decisiones o el conocimiento de ciertos médicos, ciertos especialistas, pues durante una cirugía probablemente no salen corriendo a ver el libro, ¿verdad? O sea, su experiencia, su competencia apoya y soporta lo que se va a realizar. Lo que sí necesita tener de conocimiento el médico, por ejemplo, o los enfermeros, el personal que va a apoyar o va a asistir en una cirugía, es qué tipo de cirugía se va a realizar, porque de acuerdo al tipo de cirugía, el paciente requiere de cierta preparación, ¿verdad? A eso se refiere la norma con tener información documentada que apoya qué es lo que se va a hacer. Y normalmente, salvo por aquí que alguien me jale las orejas que está en el sector salud, ya vi en Facebook un par de ellos, pues normalmente eso se transcribe en un expediente clínico, ¿verdad? Donde el médico tratante les pone por ahí una notita y dice, para cirugía de este tipo. Y entonces ya el personal de enfermería sabe que para poder llevar a cabo este tipo de cirugía requiere de cierta preparación, requiere de cierto instrumental. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? El último punto de esta diapositiva nos dice precisamente que otro tema a lo cual debemos de considerar mantener información documentada tiene que ver con la necesidad de mostrar evidencia, ¿sí?, de los resultados que se están haciendo. Y fíjense que este tema es un tema bien interesante porque de hecho este último punto empata con 2 requisitos de la norma, 2 o 3 requisitos de la norma, por ejemplo ISO 9001. Cuando nosotros empezamos en 9001 a caminar, vamos a ver que por ejemplo en 442 nos habla de información documentada, ¿sí? Y parte de lo que nos dice la información documentada es para mostrar evidencia de que los procesos que determinamos en 441 se están llevando a cabo de manera oportuna y están llevando a cabo los resultados esperados. Ese por una parte. Y entonces luego más adelante, en 751, cuando empieza la norma de hablar en generalidades de información documentada, vuelve a hacer este comentario, palabras más, palabras menos, y nos dice, la organización debe de mantener información documentada para apoyar la operación de los procesos, pero también para mostrar evidencia que se están cumpliendo los requisitos del sistema de gestión. Palabras más, palabras menos.
¿Esto qué dice? ¿O qué es lo que quiere decir este requisito o estos dos requisitos? Básicamente lo que me dice es, de lo que se haga dentro de la organización, me tienes que mostrar evidencia. Y entonces aquí es donde surge el famoso meme ese de Perico, se gradúa como auditor porque aprendió a decir muéstrame evidencia. ¿Sale? Entonces aquí es un tema bien interesante y es un tema que ustedes como organización van a determinar el grado de documentación que requieren para mostrar evidencia que se están llevando a cabo las actividades. Voy a poner un par de ejemplos, uno de un proceso normal y otro de un proceso o de ciertas actividades de sistema de gestión. Por ejemplo, vámonos y vamos a transportar nuestra mente al tema de auditorías internas. Por ahí en el requisito 9.2, en alguna de las cláusulas dice la norma que sí debemos demostrar información o mantener información documentada de que el programa de auditorías o los programas de auditorías se están cumpliendo, ¿sale? O sea, ahí tenemos bien clavado un requisito de información documentada. Ahora, ¿qué es evidencia, o yo desde un enfoque como auditor, qué es evidencia de que un programa se está cumpliendo? Bueno, de entrada, debemos también recordar que 19.011, que es una norma que nos marca directrices para llevar a cabo auditorías de sistemas de gestión, también es una norma genérica de apoyo, no es una norma de cumplimiento obligatorio, pero ahí marca ciertos parámetros. Pero por lo menos con lo que se puede mostrar evidencia de que una auditoría se está cumpliendo es programa de auditorías, plan de auditorías e informe de auditorías. ¿Sale? Y entonces nos toca ver, o por lo menos a mí me ha tocado ver muchos sistemas de gestión donde se tiene un programa de auditorías, se tiene plan de auditorías, se tiene evaluación de auditores, se tienen listas de asistencia, se tienen listas de verificación, se tienen calificación de auditores, se tienen informes de auditoría, se tienen un montón de documentos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la norma y por qué al inicio les dije que las normas son genéricas? Porque la norma te dice qué hacer, el cómo ustedes lo establecen. Y entonces, si yo establezco dentro de mi sistema de gestión todos estos documentos, yo los tengo que cumplir. Y si no los cumplo, es igual a un incumplimiento. Un incumplimiento de un requisito es igual a una no conformidad. ¿Sale? Entonces, ¿por qué los quiero llevar así como de un lado a otro? Porque debemos de considerar que al momento de planificar nuestro sistema de gestión, nosotros en muchas ocasiones somos los mismos que nos ponemos la soga y le jalamos con toda la fuerza. ¿Sale? Por ejemplo, vámonos hacia un proceso. Ustedes pueden mostrar evidencia que un proceso se está cumpliendo a través, por ejemplo, incluso dentro de varios procesos, con una hoja viajera, un formato que establece las diferentes etapas, los diferentes procesos, los diferentes controles que se van aplicando, los resultados que se van y nos permite darle trazabilidad de forma bastante sencilla al proceso. O bien, pueden ustedes establecer dentro de cada proceso varios formatos, ¿sí?, que a través de una clave única o a través de fechas, etcétera, van a poder hacer este ejercicio de trazabilidad, porque al final de cuentas es algo que hacemos en auditoría. Entonces, ¿hacia dónde quiero llegar? Primero, si existen requisitos legales, no hay vuelta de hoja. Segundo, si existen requisitos de cliente, entonces tendría que también ir pensando en cómo ir adecuando mi sistema de gestión a las necesidades de mi cliente o de mis clientes, ¿sí? Si no existen requisitos legales, si no existen requisitos aplicables, entonces yo soy libre de hacer esta documentación como yo quiera. Por ejemplo, en muchos sectores no existen requisitos legales ni de cliente, y tampoco es un requisito de la norma que todos los documentos o todos los formatos, todos los registros, información documentada, lleven el nombre y la firma
Eventualmente algunos sí, por ejemplo, como la liberación de productos y servicios. No pide que sea nombre y firma, pero pide que se tenga o se identifique la persona que libera el servicio o el producto. Entonces, salvo estas salvedades, ¿sí?, debemos de considerar o debemos de visualizar la practicidad de lo que yo voy a presentar como información documentada a manera de no hacerlo engorroso para el personal que va a utilizar estos formatos. Entonces avanzamos y, por ejemplo, en este momento les estoy presentando una pequeña tabla, ¿sí?, que marca uno de los anexos. Es el anexo 1, me parece, si no mal recuerdo, de la norma ISO 10013, ¿sale? De cómo podría ser una estructura de información documentada. Por ejemplo, probablemente los que ya tienen más tiempo trabajando con sistemas de gestión recordarán esa famosa pirámide documental. Bueno, dice tipo de información documentada y nos arroja diferentes documentos. Por ejemplo, política. Todas las normas de sistemas de gestión, ISO, nos van a pedir una política. En el caso de 9001, pues una política de calidad, ¿verdad? En el caso de 37001, pues nos va a pedir una política antisoborno. Pero al final de cuentas nos pide una política. Objetivos. También, todas las normas de sistemas de gestión nos va a pedir objetivos. Manual. Fíjense, ninguna norma, por lo menos ahorita 9, 14, 45, que son las más comunes, 21, 37, no pide un requisito de que se mantenga un manual de sistema de gestión. Sin embargo, algo que yo por lo menos siempre comento, enfoque en riesgos. A ver, si muchas veces dentro de las organizaciones, somos muy honestos, incluso dentro de organizaciones de especialistas, eventualmente perdemos el rumbo, perdemos el enfoque o tenemos dudas de qué es lo que se debe de realizar o cuándo se debe de realizar o quién lo va a realizar, ciertas actividades relacionadas con algunos temas, pues ahora vamos a trasladarnos a una empresa de metalmecánica, una empresa de construcción, una empresa de alimentos, ¿sí?, una organización educativa, donde son especialistas en su ramo, pero no muchas veces en temas de sistemas de gestión. Entonces, un manual te va a permitir tener una directriz de los temas que vas o debes de realizar en relación a tu sistema de gestión. Es simplemente un comentario, no es un requisito. En muchos casos, se documentan también, por ejemplo, procesos y procedimientos. ¿Para qué? Para homologar criterios, para tener metodologías homologadas o estandarizadas, o para describir cómo es que se van a llevar a cabo las actividades y cómo se van a aplicar otros controles. Ese también es una práctica, ¿no? Flujos de trabajo, diagramas de flujo, instrucciones de trabajo, formularios, y al final terminamos, después de nuestros formularios, con registros. Esta es una forma, una estructura pues genérica. Puede ser a través de otros métodos, ¿no?, como otros enfoques u otros principios, por ejemplo, por áreas, por partes interesadas, entre otras. Bueno, lo dejo por acá y recuerden que van a tener acceso a esta información en la plataforma de ATC Latam, ¿sale? Entonces, por favor, para los que estén interesados, comuníquense con la licenciada Scarlett para que gestione sus accesos. Muy bien. Vamos a caminar un poquito más en esta situación y entonces aquí es donde vamos a llegar a nuestra primer dinámica, macrodinámica, ¿sale? Yo les voy a pedir de favor que saquemos, los que tengan a la mano, por supuesto, su norma ISO 9001-2015, ¿sale? ISO 9001-2015. Bueno, voy a empezar a hacer un recorrido virtual por la norma. Si ustedes identifican algún requisito o algún tema de información documentada que me esté saltando o que haga falta o que ustedes crean que se requiere mantener información documentada, lo pueden escribir en el chat, ¿sale? Bien, el primer punto que nos pide la norma ISO 9001 de información documentada lo vamos a encontrar en el requisito 4.3, que es el alcance del sistema de gestión, ¿sale? 4.4.2 habla de mantener información documentada, ya lo mencionaba anteriormente.
de lo necesario para apoyar a los procesos, pero también nos habla sobre la información documentada para mostrar evidencia de que los procesos se hacen de manera eficaz. Seguimos avanzando en los requisitos de la norma y nos vamos a encontrar en 5.2, que nos pide mantener información documentada de la política de calidad. ¿Sale? Avanzamos 5.3, roles y responsabilidades, entramos a 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades, y en 6.2 la norma nos pide que mantengamos información documentada de los objetivos de calidad. ¿Sale? Seguimos avanzando por la norma y nos vamos al requisito de 6.3, no vemos nada por ahí, entramos en requisito 7.1, y en 7.1 nos vamos a encontrar en el requisito 7.1.5. En 7.1.5 la norma nos pide que mantengamos información documentada sobre la idoneidad y que los equipos estén trabajando de manera eficaz, los equipos de seguimiento y medición. ¿Sale? Seguimos avanzando y en ese mismo requisito en 7.1.5, me parece que es el 7.1.5.3, si no mal recuerdo, o el 2, en un párrafo nos pide que mantengamos información documentada sobre la trazabilidad o cuando la trazabilidad de los recursos de seguimiento y medición de los patrones que estamos utilizando no se cuente con alguna trazabilidad nacional o internacional. Por ahí lo comenta. Bien, seguimos avanzando dentro de la norma y en el requisito 7.2 nos pide que mantengamos información documentada sobre la evidencia de la competencia de las personas que están dentro del control del sistema de gestión. Bien, seguimos avanzando, 7.3, no tenemos nada por 7.3, 7.4 tampoco, 7.5 pues nos habla de la información documentada, cómo debemos de controlar su creación, su actualización, su distribución, almacenamiento, disposición final, acceso, recuperación, etcétera. ¿Sí? Seguimos avanzando dentro de la norma y entonces entramos en el requisito 8.6, conocimientos. En los conocimientos la norma no nos pide o no exige que se tenga información documentada, pero se van a dar cuenta la misma dinámica y la misma práctica de su sistema de gestión. Perdón, conocimientos es 7.1.6, me equivoqué. Pero se van a dar cuenta que casi siempre cuando se determina un conocimiento, tanto interno o externo, casi en automático nos va a arrojar a tener información documentada. Pero bueno, no lo pide la norma. Nos vamos hacia adelante, 8.1, 8.2, si no mal recuerdo en 8.1 no hay nada, si alguien me puede corregir, pero en 8.2 nos pide, por ejemplo, que mantengamos información documentada sobre la revisión de requisitos que hicimos con los clientes y cualquier cambio que se haya presentado sobre esta revisión. ¿Sale? Entonces, en 8.2 tenemos requisitos. Luego, en 8.3 tenemos algo de información documentada. Por ejemplo, las entradas para el proceso de diseño y desarrollo, la aplicación de controles dentro del proceso de diseño y desarrollo, las salidas de diseño y desarrollo y, por supuesto, también cualquier cambio que se presente dentro de este proceso. Bien, entramos en 8.4 y en 8.4 nos pide mantener información documentada como evidencia de que se están llevando a cabo las actividades de evaluación, reevaluación y seguimiento al desempeño de proveedores. Seguimos avanzando y entonces en 8.5 nos pide que mantengamos información documentada sobre las actividades que se van a realizar, los servicios o productos que se van a prestar y por supuesto también sobre los resultados que se obtienen. Seguimos avanzando y vemos en 8.6, probablemente me estoy saltando algo, a ver, déjenme echarme para atrás 2 pasitos, creo que no. En 8.6 nos pide que mantengamos información documentada sobre las actividades o evidencia de que la liberación de los productos o servicios se ha llevado de manera eficaz, ¿sí? Y por supuesto de la trazabilidad de la persona o las personas que liberan esos productos y esos servicios. Seguimos avanzando y en 8.7 nos pide la norma que mantengamos información documentada sobre las salidas o los productos no conformes o servicios no conformes, ¿sí? Y
ahí nos pide ciertos requisitos de la persona que decide, toma la decisión, qué es lo que se hace con el producto o el servicio no conforme con la salida, etc. Seguimos avanzando en 9.1. En 9.1, satisfacción del cliente, 9.1.2, 9.1.3, ahí nos pide que también mantengamos información documentada como evidencia, ¿sí?, de todo lo que llevamos a cabo para el análisis y evaluación, seguimiento, medición, análisis y evaluación, nos pide que mantengamos información documentada. 9.2 ya lo comentamos, auditorías internas, evidencias de que se está cumpliendo con el programa de auditorías o los programas de auditoría. 9.3, las salidas para la revisión por la dirección, debemos demostrar las decisiones y acciones que se están llevando a cabo de acuerdo a lo que se revisó. Saltamos hacia 10.1, no hay nada. 10.2, debemos demostrar evidencia sobre las acciones correctivas. ¿Sale? Entonces ahí también nos pide evidencia sobre los resultados de las acciones correctivas. Bien, y 10.3, pues creo que no hay nada. ¿Me faltó alguno? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguno que hayan identificado adicional o alguno que se me haya pasado? ¿Ninguno? Entonces, más o menos me sé la norma. Muy bien. Bueno, pues gracias por participar en este taller. Espero que hayan tomado bien notas de la información documentada que pide la norma. ¿Por qué? Porque entonces en este momento entramos precisamente a esta situación. No tomé yo el dato exacto de cuánta información documentada nos pide la norma. ¿Alguien sí la tomó? Son como 13 o 15 información documentada, ¿verdad? Gracias, Jaime. Gracias, Fabiola. Entonces, si se dan cuenta, realmente la misma norma no nos pide tanta información documentada, ¿sí? Los que realmente le ponemos sabor a los sistemas de gestión somos nosotros mismos y en muchas ocasiones también por requisitos legales o por requisitos aplicables. Pero normalmente las normas de sistemas de gestión piden aproximadamente esa información documentada, entre 13, 15, 17, dependiendo las normas, ¿no? Por ejemplo, ISO 21001 sí pide un poquito más de información documentada, pero tampoco no es que pida bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que cada organización es libre de determinar cuánta información documentada requiere. Ahora, en esta diapositiva que les estoy presentando en este momento, nosotros vamos a identificar o vamos a ver, por ejemplo, que nosotros, ya que tenemos identificada esta información documentada que nos pide alguna norma, entonces lo tenemos que hacer sí o sí. Cuando nosotros identifiquemos riesgos y oportunidades, tenemos también ahí la posibilidad de implementar algún control o una acción administrativa y entonces eso se transforma en información documentada. Y también, por supuesto, cuando nosotros tenemos que determinar algún tipo de formato o registro para mostrar evidencia que se están cumpliendo las situaciones, también es información documentada. Ahora, eventualmente existen diferentes normas, diferentes leyes, diferentes códigos, especificaciones, etcétera, que a veces nosotros necesitamos incluir sí o sí dentro de nuestro sistema de gestión porque vamos a trabajar con ello. Por ejemplo, vamos a pensar en un sistema de gestión de seguridad y salud. Tenemos la Ley Federal del Trabajo, tenemos un reglamento de la Ley Federal del Trabajo, tenemos normas oficiales mexicanas aplicables a la salud y la seguridad, por ejemplo, normas de la STPS aquí en México, ¿no? Tenemos normas de la Secretaría de Salud que también aplican a temas de salud para los trabajadores y los sitios de trabajo. Entonces, empezamos a ver este tipo de dinámica, empezamos a ver este tipo de situaciones que nosotros necesitamos sí o sí para poder trabajar o para poder llevar a cabo ciertas actividades. Vamos a regresarnos de momento hacia el tema de calidad
Y vamos a pensar en una empresa transportista. Por lo general, las empresas transportistas pues requieren también tener ciertos conocimientos, por ejemplo, de las unidades que utilizan para transportar, sea personal o sea materiales, ¿no? Cómo funciona mecánicamente una unidad. Por ejemplo, también tenemos leyes de tránsito, reglamentos estatales y federales de tránsito que debemos de conocer para poder transitar. Vamos a pensar una empresa que hace actividades en México y en Estados Unidos, o en México y Centroamérica. Probablemente las leyes, los reglamentos, los códigos, los decretos sean diferentes en cada país o en cada estado. ¿Sí? Bien, entonces nos vamos dando cuenta que nosotros necesitamos también tener acceso a esos conocimientos para operar nuestros procesos y para poder llevar a cabo esta situación. ¿Sale? Entonces, si empezamos a hacer como que un listadito de todo lo que necesitamos, es ahí donde empezamos a ver o empezamos a visualizar que efectivamente en algunos sectores se requiere de muchísimo más documentación que en otros. Por eso, si ustedes recuerdan, la primera laminilla nos hablaba precisamente en relación a la información documentada que va a depender del tamaño de la organización o del contexto de la organización. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Y entonces aquí es donde muchas veces me preguntan, oye Mario, pero entonces ¿es conveniente sí o no tener tanta documentación? Porque fíjate que a mí me ha pasado que en auditoría el auditor siempre me pide alguna evidencia o me deja una oportunidad de mejora o me deja una observación o incluso me deja una no conformidad. Es aquí donde nosotros debemos de ir clarificando algunas situaciones. La norma, y ustedes se van a dar cuenta, todas las normas de sistemas de gestión dicen o dictan o lo van a leer así de esta forma: la organización debe determinar, ¿sí? Por ejemplo, me voy a jalar a 5.3, ¿no? Roles, responsabilidades y autoridades. La organización debe determinar las responsabilidades y las autoridades para los roles pertinentes dentro de la organización, y después empiezan unos incisos de algunas consideraciones que debemos hacer. Fíjense, precisamente esta laminilla que les estoy presentando nos habla de algunos propósitos y beneficios que tiene el mantener información documentada. Y entonces yo los invito a que eventualmente veamos este tema, ¿no? Entre más chica la organización, es mucho más fácil tener claridad de qué es lo que se tiene que realizar o qué es lo que tiene que hacer cada una de las personas. Entre más grande sea la organización, se empieza a convertir un poquito más problemático a esta situación, porque podemos caer en un riesgo o en una situación que en temas organizacionales se conoce como duplicidad de funciones. Y entonces, eventualmente, cuando se hace este análisis de riesgos, o se tendría que llevar a cabo este análisis de riesgo, yo digo, a ver, pues tengo 2 conductores. No, pues el conductor lo tiene perfectamente claro. Oye, tengo 500 conductores. Pues es que es la misma actividad, lo tienen perfectamente claro. ¿Tomo la decisión de tener información documentada? Sí, no. ¿La norma me lo pide? Sí, no. Ah, pero existe una norma oficial mexicana que está vinculada con la STPS o con la SCT, aquí en México, donde nos habla precisamente que debemos llevar a cabo, por ejemplo, el tema de tener un registro sobre cada cuánto se lleva a cabo la inspección físico-mecánica y también sobre las paradas y los tiempos de conducción. Existe una norma, existe un requisito, hay un formato que se tiene que llenar, ¿no? Entonces ahí sí debemos de cumplir con esa situación, pero es un registro, información documentada. Cuando yo hable de documentos o registros, es información documentada invariablemente, de acuerdo al término que nos ha marcado la norma ISO 9000 y 9001.
¿Sale y vale? Entonces empezamos a ver este tipo de dinámicas. ¿Cuándo sí es necesario? ¿Cuál es el beneficio de tener información documentada? Bueno, pues es más fácil mostrar evidencia de que estoy cumpliendo, no solamente en auditoría de ISO, sino que en una revisión de alguna dependencia gubernamental. Y debemos recordar que las normas oficiales mexicanas o los decretos o las leyes, etcétera, esas no están por debajo de un sistema de gestión. Al contrario, esas las tienes que cumplir sí o sí. Pero a través de tu sistema de gestión puedes controlar el almacenamiento, puedes controlar la distribución, eso es diferente. ¿Sale? Muy bien. Voy a avanzar un poquito y les voy a presentar esta laminilla que probablemente ustedes ya conocen sobre el enfoque en procesos. Pero bueno, para los que no conocen el enfoque en procesos, una forma también que pudiera ser clara o pudiera ser precisamente como una especie de directriz. No quiere decir que así sea, lo clarifico. No quiere decir que así sea. Una posible directriz pudiera ser a través del enfoque en procesos. ¿Por qué? Porque normalmente para que yo pueda llevar a cabo una actividad, pueda activar mi proceso, yo necesito de contar con información documentada. Voy a echarme 2 pasos para atrás y les voy a recordar, por ejemplo, el proceso de auditorías de tercera parte. Probablemente me como un montón de temas, pero sí es importante que ustedes vayan visualizando como ejemplo. Yo les pido que ustedes visualicen dentro de su empresa algún tipo de proceso. Para que yo pueda activar mi proceso de auditorías, yo necesito una orden de trabajo, necesito un sistema de gestión, necesito, además de un sistema de gestión, necesito ciertos formatos. Yo les decía, un plan de auditoría, un informe de auditoría, listas de asistencia. ¿Sale y vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Excelente. Bueno, una vez que yo ya tengo mi orden de trabajo, yo ya identifiqué qué tipo de sistema de gestión es el que voy a auditar y entonces reviso el sistema de gestión para poder llevar a cabo una planeación. Además también necesito un programa de auditorías. Reviso el programa de auditorías, reviso el informe anterior, que también es información documentada, y entonces digo, el cliente tuvo 4 no conformidades, una en este proceso, otra en este proceso y otra en esta actividad. ¿Sale? Entonces de cajón tengo que revisar esto. Y además volteo a ver su programa de auditorías. En esta ocasión le toca que se auditen estos procesos y estas actividades. Sale y vale. Lo tenemos. Y yo con esta información, pero además también tengo criterios documentados para llevar a cabo la planeación de mi auditoría. Entonces yo junto toda esta información y si tengo alguna duda reviso mis criterios. Ok, puedo hacer este tipo de método. Bien. Y entonces tengo mi plan de auditoría. Ese plan de auditoría se manda al cliente. ¿Hay alguna duda, algún cambio? Si no hay ningún cambio, avanzamos y entonces llegamos a la auditoría. Se hace una reunión de apertura, para lo cual se tiene un formatote donde se les proyecta la reunión de apertura y vamos trabajando. Ese formato es información documentada. Terminamos la reunión de apertura y entonces comenzamos a llevar a cabo nuestro proceso, nuestros métodos de auditoría y yo voy registrando mis hallazgos en un formato que se llama informe de auditoría. Termina la auditoría y entonces yo proporciono una lista de asistencia, me registran sus nombres para la reunión de cierre, se lleva a cabo la reunión de cierre con otra diapositiva donde precisamente esa diapositiva, esa lista de asistencia y este informe que estoy redactando se llama información documentada. Para la clasificación de hallazgos tengo criterios establecidos dentro de un procedimiento para llevar a cabo si es una observación, una oportunidad de mejora, una no conformidad mayor, una no conformidad menor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, estoy explicando un proceso, ¿sí? Dentro de ese proceso yo estoy viendo y evaluando diferentes situaciones, diferentes condicionantes, incluso, por ejemplo,
antes de mandar el informe, pasan por revisión técnica. ¿Qué es esa revisión técnica? Es un control de calidad, que el informe y toda la información documentada que yo tengo que mantener o que el organismo debe de mantener para mostrar evidencia de lo que se está haciendo, cumple. Es clara, no tiene ningún tachón, ninguna enmendadura o no le falta información. Si le falta información, entonces me la regresan o me piden que complete la información. ¿Sale? Y entonces en estos momentos, cuando se aplican diferentes controles o cuando se llevan a cabo ciertas actividades, probablemente es un buen momento para determinar qué información documentada se requiere para llevar a cabo. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas con esta propuesta de enfoque para cuánta información documentada debo de cumplir? Ahora, fíjense, antes de que me pongan sus dudas, veo que aquí en el chat alguien puso algo, déjenme ver. Chat, no dicen ninguna, gracias. Bien, entonces, algo que yo les mencionaba en relación a esto es que nosotros debemos ir considerando precisamente también requerimientos aplicables. En nuestro caso como organismo de certificación, por ejemplo 17021-1 nos pide que mantengamos evidencia de los participantes en la reunión de cierre. Probablemente a algunos de ustedes les hizo un poquito de ruido. Oye, ¿por qué no pasas lista de asistencia en la reunión de apertura? Bueno, porque ese no es requisito. Esa es práctica de algunos organismos. El requisito de 17021 es en la reunión de cierre. ¿Vale? Es requisito, por ejemplo, también de 17021 el llevar a cabo una reunión de apertura y una reunión de cierre con ciertos lineamientos, ¿sí? Pero fíjense, aquí viene un tema ya que nosotros identificamos como un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, que el auditor eventualmente pues se le pase algún punto. Y entonces generamos un control, que es nuestra diapositiva de reunión de apertura y de reunión de cierre, donde vienen todos los puntitos donde debe decir el auditor, a ver, tengo que decir de la confidencialidad, tengo que decir del muestreo, tengo que decir del plan de auditoría, tengo que decir de los objetivos de la auditoría. Y con eso reducimos el riesgo, la probabilidad de que ocurra una situación de que se pase algo dentro de la reunión de apertura o la reunión de cierre. ¿Sale y vale? Muy bien. Entonces vamos a avanzar un poquito. Si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, avanzaremos en esta presentación. Bueno, parte de lo que ya estábamos comentando, se recomienda tener puntos de control en la entrada a los procesos, en la salida de los procesos y por supuesto, si dentro de un proceso existen diferentes situaciones o actividades que ameriten algún tipo de riesgo, es también conveniente establecerlo en esos temas. Y precisamente esta situación, esto que estamos mencionando, que les estoy mencionando, tiene que ver con este enfoque. Cuando nosotros determinamos, por ejemplo, que existe algún tipo de riesgo, la misma ISO 31000, que es otra norma de referencia, y la misma norma ISO 9000-1445 nos dice, si ya estableciste riesgos en tu contexto, en las partes interesadas u oportunidades, debes emprender acciones, ¿sí? Estas acciones normalmente para un riesgo se le conoce como un control. Dentro de la clasificación de controles tenemos estos tipos de controles que estoy aquí marcando en esta diapositiva, ¿sí? Los controles administrativos, donde básicamente un control puede ser un procedimiento, puede ser un instructivo, puede ser un manual, puede ser un apoyo visual. Por ejemplo, yo estoy seguro que algunos de nosotros han visto esas señaléticas donde dice prohibido el paso o prohibido para ingresar a esta área debes utilizar este tipo de vestimenta, reglamentos, ¿sale? Políticas. Todos esos son controles administrativos que la organización establece y comunica a las personas involucradas para reducir el riesgo de ocurrencia de que esa situación que se ha identificado pueda suceder. Muy bien. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona este tema del riesgo
contra el control. Por ejemplo, tenemos un proceso de fabricación, no clarifica bien cuál es lo que se está fabricando, pero dice, características inherentes a calidad, hay un aspecto de estética y hay un aspecto dimensional, ¿sí? Tenemos requisitos o criterios de aceptación, de estética que no tenga rebabas, y en dimensional, pues tolerancias dimensionales. Control, y entonces entre paréntesis información documentada. Yo puedo tener un video, puedo tener imágenes, puedo tener planos de cómo debería de quedar una pieza para comparar las piezas contra esa imagen y ver si estéticamente cumple, ¿sí? Dimensional. Entonces yo puedo tener también un plano, puedo tener especificaciones donde vea los límites del producto a producir, y ese plano o esas especificaciones técnicas de producción también es información documentada. ¿Sale? Muy bien. Y vamos avanzando y vamos cayendo precisamente en lo que nos va o hemos visto y que nos ha pedido la norma de alguna u otra forma, y llegamos a estas conclusiones o a esta actividad. ¿Qué es lo más conveniente que debo de realizar dentro de mi sistema de gestión? Bueno, como ya vimos a lo largo de este evento, pues pueden surgir diferentes causas y pueden existir diferentes situaciones para poder tomar una decisión de cuánta documentación voy a realizar. Yo los invitaría a que visualizáramos una especie de diagrama de flujo, y en ese diagrama de flujo podamos ver, ¿lo pide la norma? Sí, no. Si lo pide la norma, tengo que crear un documento, o dentro de un documento tengo que documentar eso que me pide la norma. Por ejemplo, es muy común que el alcance o la política de calidad se documente dentro del manual de calidad, por mencionarlo de alguna manera. O también yo puedo crear un documento que se llame alcance y le pongo el código que yo quiera, que acuérdense que el código no es requisito, pero bueno, eso ya después lo veremos. Y también le pongo y creo otro documento que se llame política de calidad. O sea, lo pueden hacer como ustedes gusten. Si ya determinaron tener un manual, por ejemplo, algo que también pudiera servir es cuando ustedes necesitan crear un documento porque lo pide la norma, entonces hacer referencia a ese documento dentro del manual. Por ejemplo, muchas organizaciones, y esto me parece apropiado, tampoco es requisito de la norma o de ninguna norma, utilizan el mismo glosario o el mismo índice que manejan las normas para su manual de calidad. Por ejemplo, 4.1 contexto, 4.2 partes interesadas, 4.3 alcance, 4.4 sistema de gestión y sus procesos. ¿Sí? ¿Por qué les digo me parece apropiado? Por ejemplo, si yo no soy un especialista en sistemas de gestión, porque mi chamba es comercializar productos, o mi chamba es fabricar productos o prestar un servicio, entonces para mí sería muchísimo más práctico poder tener un documento mandatorio, por llamarlo de alguna manera, mi manual de calidad, que me diga 4.1, ok, 4.1 está vinculado con la norma. Y si en 4.1 dice, ATC revisa su proceso o revisa su contexto de la organización, estoy hablando por nosotros, ¿verdad? Revisa su contexto de la organización cada 3 meses o cuando existan cambios importantes en el entorno social, económico, político, etcétera. Y de acuerdo a eso se reúne la alta dirección con el consejo directivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se utiliza esta metodología, y hago referencia a la metodología que utilizo, o probablemente hacia un proceso de revisión o un procedimiento de revisión del contexto de la organización, y lo mando para fuera de mi manual.
y tengo ya un procedimiento documentado de cómo se debe de llevar a cabo la revisión del contexto. ¡Ojo! ¡Ojo! No es requisito de la norma documentar un procedimiento de cómo se debe de llevar a cabo el contexto de la organización. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Por qué? Porque probablemente en mi organización, pues tengo varios socios, tengo varios accionistas, etcétera, donde necesito tener una directriz o establecí un método y ese método yo no lo conozco, alguien lo estableció, como pasa luego muchas veces en los sistemas de gestión, alguien lo estableció y pues necesito tener una guía para llevar a cabo ese método. ¿Sí? Entonces es importante que vayamos visualizando esto. Ahora, ¿qué otra documentación sí es importante ir teniendo? Por ejemplo, toda la información relacionada a la elaboración de un producto o de un servicio. Eso es importante, por lo menos lo básico. Si existen, vamos a pensar, no sé, en un servicio de catering o en un servicio de un restaurante, probablemente existan recetarios que ya existen en el medio y cada chef traiga su recetario o cada chef tenga sus recetas especiales. O probablemente, si es una cadena de restaurantes, para homologar criterios de imagen se necesite tener cierta documentación para poder mostrar que la misma imagen, probablemente el sabor también, se tenga en cada uno de los sitios donde se encuentren esta organización. ¿Sale y vale? Muy bien. Bueno, estas plantillas complementan un poquito lo que ya hemos visto sobre algunas recomendaciones de cómo poder mantener un sistema de gestión. ¿Sí? Y bueno, aquí entramos también a otra parte que no hemos revisado. Oye, ¿y los medios de almacenamiento, Mario? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Qué es lo que nos pide la norma? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ISO 9001-1445 y cualquier norma de sistemas de gestión, no sé 27000, porque ahí sí les confieso, no me he metido a grandes rasgos. Sin embargo, todas estas normas hace alusión a que debemos establecer, por ejemplo, el formato de la información documentada. Y ese formato no te dice la norma ni ningún requisito que tenga que ser sí o sí físico o sí electrónico. ¿Sí? Pero ojo, dependiendo del sector o en el sector donde yo estoy trabajando, probablemente sí requiero tener algunos documentos en físico. Recuerdo, creo que por aquí nos está acompañando algún especialista del sector farmacéutico, creo que sí, creo que no, pero recuerdo que, por ejemplo, existe una norma oficial mexicana del sector farmacéutico donde te obliga a tener ciertos tipos de registros de manera física, o en sector salud, ¿sale? Mientras no exista un requerimiento legal, ustedes pueden determinar, o por ejemplo un requerimiento del cliente. Ya ven que a algunos clientes les gusta todavía que les presenten las carpetas físicas. ¿Por qué? Pues quién sabe, ¿no? Yo creo que les gusta tener libreros así ocupados y tener un montón de árboles caídos ahí. Yo me imagino, ¿no? Pero bueno, entonces es importante que si no existe ninguna de estas situaciones, entonces volteen a ver las necesidades de la organización. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con las necesidades de la organización? Si a mí me preguntan, Mario Hernández, ¿qué es lo más práctico? Yo digo que la información documentada electrónica. Incluso aquí en esta diapositiva existen algunas ventajas, ¿no? de hacer de utilizar medios electrónicos en lugar de medios físicos. Por ejemplo, si yo tengo que sustituir la versión del procedimiento comercial, vamos a pensar por ponerle un nombre, para mí es muchísimo más fácil, vamos a pensar que somos una empresa de estas que venden peluches y cosas de importación, coreanas o chinas, y que tenemos 200 sucursales, ¿sale? A lo largo de México, quién sabe en Centroamérica cuántas tengan. Y entonces imagínense si yo tengo que adecuar esos manuales de manera física. Yo tengo que gastar 200 etiquetas de transporte,
de paquetería, ¿sí? Guías para poder mandar el nuevo procedimiento. Y también tenemos un riesgo de que la información documentada no se sustituya de manera apropiada o de manera oportuna. Entonces, si yo utilizo alguna herramienta o alguna plataforma en la nube donde yo simplemente sustituyo un documento y subo el nuevo documento, en automático a todas mis sucursales le aparecen esta nueva documentación. Me parece bastante práctico, ¿sí? Cualquier persona puede acceder a esta información, incluso, por ejemplo, haciendo uso de teléfonos móviles. Ya en este momento, pues todavía por ahí debe haber alguna persona que traiga su cacahuatito de esos con tecnología 2G, ¿no? Pero ya es como que muy raro, la verdad. Casi todos tenemos acceso a un teléfono que tiene acceso a internet y que bien se puede colgar de un Wi-Fi para buscar alguna información, ¿sale? Entonces empezamos a ver que tenemos diferentes beneficios. Otro de los beneficios, sobre todo por ejemplo para el medio ambiente, es que no gastas en toners, ¿sí? No gastas en hojas, carpetas, etcétera. Y esto, además de beneficiar al medio ambiente, también se beneficia a la organización en temas económicos. Oye, Mario, pero es que entonces, ¿cómo demuestro evidencia de que la información documentada ya fue aprobada? Porque eso también pasa muy comúnmente, ¿no? A ver, primero debemos comprender que el requisito de la norma es que la organización establezca los mecanismos apropiados para la aprobación, la revisión y la aprobación de la información documentada. En ninguna parte de la norma te dice se deben firmar. La firma es la forma más común para poder decir, este documento ya lo aprobó el director general o ya lo aprobó el gerente de área. Sí, es la forma más común, pero la norma por lo menos 9, 14, 45, 21, 37, no te piden que los tengas impresos y que los tengas firmados. Existen otros mecanismos, por ejemplo, pueden ser firmas electrónicas, pueden ser códigos QR, pueden ser otros mecanismos que ustedes puedan incluso innovar y evitar esas situaciones. Incluso, por ejemplo, algo que pasa cuando son las firmas físicas, y normalmente en muchas organizaciones se tienen directores nómadas que andan de un lado para otro, es bien complicado sentar al director a que revise un documento y que lo firme. ¿A poco no? Y si no, pregúntenle a Jazmín Cabrera, quien es la responsable de información documentada aquí de ATC. Entonces, cuesta trabajo, pues sí, pues andamos para un lado y para otro. Entonces, aquí poder hacerlo de una manera electrónica tiene esa ventaja, ¿no? Que no importa si está en México, si está en Monterrey, si está en Colombia, si está en Bogotá, no importa dónde esté, tú le puedes mandar el documento, revísalo y por favor métele tu firma digital o métele tu clave para que se digitalice. Se pueden utilizar también, por ejemplo, existen, si nos vamos a ver temas electrónicos, por ejemplo, las nubes es una buena forma económica también de compartir información. Existen softwares en el mercado que también hacen esta actividad, incluso te llevan de la mano a generar estas firmas electrónicas para hacer las revisiones de los documentos, para almacenar los mismos registros. Entonces, ya es cuestión de que ustedes investiguen, obviamente no vamos a dar marcas ni nombres, pero por supuesto que se puede llevar a cabo de la forma que sea. Por aquí Rick Contreras nos saluda y dice, ¿se puede usar Google Documents? ¿Para qué, Rick? No sé si me podrías clarificar un poquito, pero si es para la creación de documentos, sí. Nunca lo he usado, el Google Documents, pero yo creo que sí lo puedes hacer ahí tu documento, lo puedes descargar, lo puedes poner a disposición, ¿sale? O si te refieres, por ejemplo, a Google Drive, para distribución de documentos también se puede hacer. Google tiene buenas herramientas, ¿sale?
Muy bien, por acá en el chat veo que ya empiezan a hacer algunas preguntas. Ahí está mi amiga Fabiola Olivares. Qué bueno, Fabi, que nos acompañas. Dice, para medicamentos y dispositivos médicos, sí mencionan en específico qué documentos se deben tener. Para medios electrónicos se pide la validación del software. Muy bien. Gracias, Fabi, por tu valiosa aportación. Qué bueno que ya estás mejor de lo que me platicaste en la mañana. Dice Alma de Ita. Hola, Alma, ¿cómo estás? Dice, en comercio exterior también existe cierta información. Sí, por supuesto que debes de tener ahí sí o sí, ¿verdad? Para alguna situación. Entonces, fíjense, en cada tipo de sector nos va obligando, nos van haciendo manita de puerco las instancias legales gubernamentales o los clientes para poder tener y mantener cierta información documentada. ¿Sale? Muy bien. Vamos a avanzar entonces con nuestra diapositiva. Miren, y hasta aquí tengo la presentación. Solamente estaría pendiente, y eso, denme oportunidad 2 segunditos para abrir la otra presentación, para revisar un poquito qué es lo que nos dice la norma en relación a la información documentada, que de hecho ya hemos platicado a lo largo de esta charla, a lo largo de este taller, sobre qué es lo que se debe y no se debe hacer, qué es lo que sí pide la norma y qué es lo que no pide, ¿sale? Entonces, simplemente denme 2 segunditos en lo que abro la otra diapositiva para poder llevar a cabo, para poder revisar 9001 en el requisito 7.5. Mientras tanto, me pueden comentar si tienen alguna duda o alguna pregunta. Por acá veo que nos comenta Karina, dice, existen auditores que no les gusta revisar las evidencias de manera electrónica y piden que se impriman. ¿Podemos negarnos? Sí, por supuesto. ¿O cómo lidiamos con ellos? Bueno, es que, aquí viene un tema bien interesante, ¿no? Viene un tema bien interesante, por lo menos yo te puedo hablar de mis auditores en ATC. Nosotros lo que buscamos siempre es adecuarnos a las necesidades o adecuarnos a las formas de trabajar del cliente, ¿no? De la organización que vamos a auditar. Sin embargo, a mí también me ha tocado ver algunos auditores en otros organismos que la parte electrónica no les gusta, ¿no? Porque eventualmente, por ejemplo, yo a esta distancia, estoy más o menos como a 1 metro de la pantalla, con lentes medio puedo leer, ¿sí? Pero hay auditores que tal vez tienen todavía más avanzado el tema de la vista, de alguna miopía o astigmatismo, etcétera, que probablemente sí se les dificulte más la lectura y quieren tener aquí físicamente algo. Por ejemplo, ahorita desde hace ya algunos años o meses que las auditorías electrónicas ya están de boga y muchos clientes las prefieren, pues tener la computadora aquí cerca es mucho más fácil, ¿no? Bueno, por lo menos para mí. Eventualmente sí me pasaba a mí cuando yo hago alguna auditoría física presencial, que vas al sitio y la computadora, el monitor a veces está muy pequeñito, o por ejemplo, a veces en obra o en campo, ni siquiera tienen una laptop, ¿no? Y a veces tienen la información documentada en el teléfono del residente. Sí se complica, y entonces es mejor préstame tu carpeta si la tienes y aquí yo voy revisando, ¿sale? Pero si tu sistema de gestión es electrónico, es digital, incluso tú le puedes mencionar eso al auditor. Si quieres ser amigable con el auditor, le puedes imprimir los documentos. Si no se los quieres imprimir, le puedes decir, pues no tengo tóner. ¿Sale? Muy bien. Creo que no hay otra pregunta. ¿Sale, Karina? Dice Rafa, ninguna. Luego Chris dice, tengo una duda respecto a la aplicación de un inciso de la norma en 715, recursos de seguimiento, medición, aplica siempre. Yo tuve dudas. Híjole, Chris, nada más que el día de hoy no vamos a tocar ese punto porque es otro requisito. Estamos viendo 7.5 y la información documentada.
A ver, el inciso tiene transmisión, aplica siempre. Yo tuve dudas al documento, el manual en mi organización, ya que al investigar que encuentro que hacía referencia al seguimiento, medición, equipos de precisión o parecidos. No, ahí yo te invitaría, Cris, a que revisaras 715 al inicio, te aclara esa duda. Palabras más, palabras menos, la norma, digo, a pesar de que no es el tema de información documentada, lo vamos a abordar por atención a Cris, que está con nosotros. La norma te dice, cuando la medición sea un requisito o necesites demostrar fiabilidad de la medición. Ahí está, ahí se resuelve. Por ejemplo, ¿cuándo es un requisito? Si tú vendes, vamos a pensar por volumen, litros, kilos, etcétera, o cobras por pesos, por tamaño, etcétera, los necesitas hacer. O, por ejemplo, si tu producto va a incorporarse a otro producto, o sea, es parte de un ensamble, necesitas demostrar precisión. Entonces, bajo estas condiciones, sí requieres aplicar este requisito. ¿Sale? Muy bien, fabuloso. Entonces, regreso aquí a mi computadora. Cursos. Y nos vamos con 7.5 para aclarar dudas relacionadas con la información documentada. Un barrido general. Muy bien, estamos aquí. Nada más déjenme cambiar. Ahí está. Listo. Muy bien. Cerrar y compartir. Pantalla 1. Muy bien. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Bueno. En 7.5.1, ya lo mencioné anteriormente, nos habla de forma general el por qué debemos mantener información documentada. Cuando la norma lo pida o cuando nosotros determinemos como necesario para operar nuestro sistema de gestión y, por supuesto, los procesos. ¿Sí? Más adelante, en 7.5.2, nos habla la norma precisamente sobre el tema de la creación y actualización. Y aquí yo estoy seguro que vamos a romper diferentes paradigmas. Nos dice que debemos de considerar en la creación y actualización 1. Identificación y descripción. Por ejemplo, un título, una clave, una fecha, etc. 2. El formato. Por ejemplo, qué tipo de lenguaje vamos a utilizar. Si va a ser en español, si va a ser en otro idioma, o algún tipo de software. El medio de transmisión, por ejemplo, el papel o electrónico. O sea, eso queda a libre albedrío, salvo los requisitos legales cuando lo establezca. C, y es aquí también donde dice la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. Fíjense, este tema es bien importante por dos motivos. Uno, es muy común que en auditoría el auditado diga, es que este formato está muy engorroso o este formato no es funcional. Bueno, el auditor no va a evaluar la funcionalidad del formato. El auditor lo que está haciendo es evaluar que el sistema de gestión, bueno, dependiendo obviamente el objetivo de la auditoría, pero si es una auditoría de tercera parte, parte de los objetivos de esta auditoría es evaluar que el sistema de gestión se mantenga y se cumpla. En otras palabras, que el sistema de gestión se aplique. Si no es funcional, entonces deberían activar precisamente los mecanismos que ustedes hayan determinado para hacer la revisión y aprobación de documentos. ¿Sí me explico? O sea, porque este tema no es un tema del auditor, si el formato no es funcional. O por ejemplo, también es muy común que pase lo siguiente. Es que el procedimiento no lo hacemos así ahorita porque por el COVID. A ver si no machuco uno que otro dedito por ahí. Pobre COVID, ya déjenlo en paz y vamos a fiestas, vamos a reuniones, a partidos deportivos.
Ya el COVID ya llegó para quedarse y lo vamos a seguir teniendo siempre. Entonces, si ya el formato o el procedimiento o el proceso no se está llevando a cabo de la misma manera porque han migrado ciertas actividades a trabajos remotos, entonces no es culpa del COVID, es culpa de que el sistema de gestión o ese proceso no se ha revisado y no se ha adecuado a las nuevas necesidades de la organización. Es que a veces trabajamos de manera remota y a veces de manera presencial y los semáforos van cambiando mucho en la ciudad. Ok, pues probablemente dentro de tu proceso puedas establecer o dejar los dos criterios, cuando se hagan actividades de manera remota y cuando se hagan actividades de manera presencial. ¿Sí me explico? Entonces, ese tema es totalmente de ustedes. Los mecanismos que utilicen para revisar su sistema de gestión, los procesos, los documentos, etcétera, ustedes lo determinan. Ahora, oye Mario, entonces ¿cada cuánto tengo que revisar mi documentación? La verdad es que la norma no establece una temporalidad. Yo he visto en algunos sistemas de gestión que dicen, lo voy a revisar una vez al año y voy a la auditoría de 2021 y tiene la versión 2 y voy a la 2022 y ya están en la versión 4. Oye, pero ¿qué es lo que cambió? No cambió nada, pero pues hicimos una revisión y cambiamos la versión. Ok. Digo, desde mi punto de vista, normalmente la información documentada cambia. 1, cuando existe una no conformidad. Normalmente una acción correctiva te va a llevar como consecuencia a adecuar parte de tu sistema de gestión. 2, cuando existen riesgos y oportunidades. Porque si ustedes recuerdan, y si por ahí revisan la cláusula 611, es 612. 612, la norma dice que una vez que se determinan las acciones para abordar riesgos y oportunidades, se debe ver la manera en cómo vas a integrar esas acciones hacia los procesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues si ya estableciste controles, si ya estableciste un checklist, si ya estableciste un apoyo visual, si ya estableciste un manual, un procedimiento, etcétera, lo tienes que integrar a tus procesos y normalmente casi todas las organizaciones pues tienen documentados sus procesos, ¿verdad? Punto número 3. Cambios en el sistema de gestión. Por algún tema tecnológico, por querer abordar alguna oportunidad de mejora, por alguna situación. Normalmente, cuando existen estos tipos de cambios legales o aplicables, normalmente existe un cambio en información documentada de origen externo y en muchas ocasiones, como consecuencia, también tenemos que hacer cambios a nuestras metodologías, nuestros procesos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Excelente. ¿En Facebook todo bien? Muy bien. Bueno, 753 nos empieza a hablar de cierta información, ¿sí? O de que esta información documentada que ya nosotros determinamos como necesario, pues primero tienen que estar disponible para las personas apropiadas. Más adelante nos habla del acceso. Y 2, sea idónea. Por ejemplo, me topé en alguna ocasión en alguna empresa donde el equipo que habían adquirido era un equipo coreano y el manual de usuario estaba en coreano. Y entonces nadie sabía cómo meterle mano a ese equipo porque no le entendían absolutamente nada a lo que decía. Y entonces cuando necesitaban algo tenían que hablar a un proveedor para que viniera a hacerles la traducción y más o menos pudieran corregir lo que estaba pasando. B, esté protegida adecuadamente, y esto pasa un montón de veces. A veces nos vamos o creemos que la protección de la información documentada es que la metamos así en estas hojitas, en estas miquitas que venden en la papelería, ¿no? Y las pongamos en carpetas. Bueno, sí, es parte de una protección que se puede utilizar para la información física. Pero
Pero la protección de la información también tiene que ver con otras situaciones. Por ejemplo, vamos a pensar en una empresa que hace alimentos o que hace dulces o que hace diferentes situaciones y tienen la receta de la abuelita, tienen la receta especial, ¿no? La fórmula clave. Esa fórmula obviamente se la dan a diferentes partes del proceso, eventualmente como a cuentagotas. ¿Por qué? Porque es información sensible, porque si se pierde toda la receta y va a dar a manos de la competencia, pueden desarrollar un producto similar o un mejor producto. ¿Sí? Por ejemplo, pérdida de la integridad. Me ha pasado 2 casos en diferentes organizaciones en diferentes momentos. Uno, es que ya se fue el de ventas o se fue el de compras o se fue y se enojó, se fue y le dio su prima a toda la información. Digo, a ver si no, por ahí les ha pasado algo similar. Entonces, este es un tema importante, no es un tema interesante. 2, se almacenan documentos y eventualmente pues hay catástrofes naturales, inundaciones, huracanes, etcétera, y se ha llegado a mojar el archivo muerto o el archivo donde almacenan los documentos y se moja la información. Y ustedes, pues no sé si les ha pasado, pero un documento o una información que se moja, normalmente la tinta de la impresora o la tinta del lapicero se pierde. ¿Sale? Entonces debemos de tener cuidado con estos temas. ¿Qué más debemos de controlar? La distribución, quién tiene acceso a qué información, el acceso, cómo recuperamos esta información en caso de que ya sea obsoleto o ya no lo vayamos a utilizar, cómo vamos a almacenar esta información y cómo vamos a asegurarnos de la legibilidad. Por ejemplo, en sector salud y sector farmacéutico, ahí Fabiola también me va a apoyar, existen lineamientos cuando uno necesita o debe hacer ciertas enmendaduras porque el registro que se puso no es apropiado, entonces se tiene que hacer una tacha horizontal, se tiene que poner las iniciales o el nombre de la persona que está corrigiendo, el nuevo dato, el dato que se tachó debe ser legible, debe también estar la firma o el nombre y la fecha de la persona que está autorizando ese cambio y creo que hasta debe ser en tinta azul. A ver si todavía está Fabiola, alguien comentó por acá. Dice de Prolim, buenas tardes, la política de calidad es única y no se puede cambiar una vez que se ha establecido el manual de calidad. ¿Qué tal amigos de Prolim? No, se me hace que entraron tardecillo a la plática, pero no. Esto, o sea, su sistema de gestión es un sistema dinámico. La información documentada que se genera dentro de un sistema de gestión es también dinámico, debería ser dinámico. ¿A qué me refiero? O sea, debe de ir cambiando de acuerdo a las necesidades de la organización. Por ejemplo, vamos a pensar, ustedes hacen productos químicos para la limpieza. Si el día de mañana quieren hacer productos químicos industriales, pueden ampliar su política de calidad, por supuesto. ¿Sale? Y luego dice, ¿solo los objetivos son los que se pueden modificar año con año? También ese es un mito, mis queridos amigos de Prolim. No es necesario, la norma no marca. Yo los invitaría a que revisaran con calmita 5.2 y 6.2. La norma marca en 6.2.2 cuándo se alcanza un objetivo. Si revisamos, por ejemplo, algunas metodologías o bibliografías sobre establecimiento de objetivos y demás, vamos a encontrar que normalmente se establecen objetivos al corto, mediano y largo plazo. Y cada autor clasifica los de corto plazo de 6 a 1 año, de 6 meses a 1 año, mediano plazo de 1 año a 3 años y largo plazo de 4 años en adelante, ¿no? Entonces, pero cada autor lo hace. Tú como organización eres libre de establecer tus objetivos. Puedes tener objetivos mediáticos en el corto plazo, 4 meses, 5 meses, o puedes establecer objetivos de 2, 3 años. Ya eso va a depender de lo que ustedes quieran llevar a cabo. Dice Fabiola, buenas prácticas de documentación, lo que mencionaba del tachar así en horizontal, etcétera, ¿no? Dice Dania, hola Mario, pregunta, ¿la fecha de creación de los documentos es a partir de cuando se desea comenzar a implementar o desde su creación real? Pues digo, ni la norma ni nadie lo dice, ¿no? Es más, si nos regresamos un poquito aquí al
a la diapositiva, vamos a regresarnos. La norma nos habla sobre la fecha, o sea, puede ser la fecha en que se creó el documento o la fecha en que se echó a andar el sistema de gestión. O sea, como tal, la norma no te dice debe ser este. Lo que sí nos habla más adelante es, por ejemplo, que debemos de tener cuidado con el control de las versiones. O sea, ¿cuál es la versión vigente? ¿Qué sí estoy poniendo a disposición? Una forma de controlar las versiones es a través de una numeración. También la norma no te dice que deba ser así. Tú puedes utilizar versión A, versión B, versión C, versión D, o por colores, como sea más práctico para su organización. Pero en temas precisamente de la documentación, pues me parece que la fecha más apropiada, sobre todo para efectos de trazabilidad, pues es cuando ya se pone a disposición el documento, cuando ya es válido para la organización y para cualquier persona, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, yo como auditor, vamos a pensar que voy a auditarte una vez al año. Y entonces tú tuviste a lo largo del año, hace 6 meses cambiaste tu proceso, tu procedimiento. Si yo tomo una muestra de los primeros 6 meses, yo sé y estoy consciente que en junio tu proceso tuvo un cambio y que probablemente no voy a ver algún formato o no voy a ver alguna actividad por ese cambio que se generó. Y si mi muestra es de junio hacia diciembre, entonces yo soy consciente de que a partir de junio, a partir del 1 de junio del 2022, por ejemplo, o del 2021, a partir de esa fecha ese documento entra en vigor y entonces todo lo que se haga hacia adelante debe de cumplir con lo que dice el documento, ¿sale? O sea, para eso sí es importante definir una fecha, para efectos también de poder evaluar o de poder decirle internamente a su personal, a ver, este es el cambio y a partir de esta fecha tenemos que hacer así las cosas. ¿Estamos? Estamos. ¿Sale, Daniel? Muy bien. Después nos dice Fabiola, para corrección de datos, uso de tinta azul, es lo que decía, ajá. Lista de firmas de los empleados, todo esto y más engloba buenas prácticas de documentación. Muy bien, gracias, Fabi. Entonces seguimos caminando. Si tienen alguna otra duda, por favor la pueden hacer en cualquier momento. Bien, y entonces con esto nosotros tenemos ya el tema del almacenamiento, preservación, control de cambios, ya lo mencionábamos, y por supuesto la conservación y la disposición. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo debo almacenar mis registros? ¿Cuánto tiempo debo almacenar mis procedimientos obsoletos? Bueno, primero, la norma no establece una temporalidad, ¿sí? Segundo, en el caso de muchos sectores existen requisitos legales o requisitos de clientes que sí te obligan a tener la información documentada durante cierto tiempo, ¿sí? Tercero, si ustedes cuentan con un sistema de gestión el cual es evaluado de forma externa, llámese por clientes o por organismo de certificación, pues deben de considerar el tiempo de visita de sus clientes o el tiempo de visita del organismo, porque recuerden que la información documentada es una forma de mostrar evidencia de que las actividades se están llevando a cabo de acuerdo a lo planificado y se logran los resultados previstos. En otras palabras, si yo pido un documento, vamos a pensar en el ejemplo que le daba a Dania, si yo los voy a estar visitando una vez al año, yo puedo pedir, estamos en marzo, yo puedo pedir, por ejemplo, información de febrero del año pasado. Oye, pero es que ya tiene 11 meses. Pues sí, pero pues es lo que yo quiero muestrear, ¿no? Probablemente, porque también es una forma de muestrear, probablemente yo ya traigo un indicador que por ahí uno de sus clientes se vino a quejar conmigo y yo ya sé que voy a revisar lo de febrero de ese cliente. Es una forma de tomar una muestra, ya dirigida. ¿Sale y vale? Entonces es importante esas consideraciones. Y por último, la disposición final. O sea, ya una vez que ya terminé de almacenar
o que ya pasó ese año, 2 años, 5 años, 10 años, ¿qué hago con toda esa información? ¿Por qué? Porque por lo menos en México y en muchas partes del mundo existen reglamentos y existen leyes para el cuidado de la información personal, y normalmente dentro de los registros eventualmente tenemos datos de nuestros clientes, tenemos datos de usuarios. Entonces debemos de tener cuidado de cumplir con estas normas, de cumplir con estas leyes. ¿Sale y vale? Bien, por último, ya para ir cerrando, dice Sandra Karina, ¿es necesario tener un procedimiento llamado información documentada? No, de hecho, si te das cuenta en todo lo que llevamos revisados de la norma, me parece, Sandra, que también entraste tardecillo, cuando hicimos la revisión de la norma, no mencionamos ningún procedimiento de información documentada, la norma no lo pide. Es una práctica, es una buena práctica, establecer mecanismos, establecer criterios, establecer actividades que se van a realizar para llevar a cabo estos tipos de control. Por ejemplo, en algunas organizaciones, para evitar la pérdida de información, bloquean las memorias, los accesos a las USB. Ok, ¿quién es el responsable de llevar a cabo esta actividad? O bloquean las IPs para que no salgan correos. ¿Quién es responsable de llevar a cabo esta actividad? ¿Sale? Entonces, no es un requisito mantener un procedimiento de control de información documentada, pero yo lo mencioné, lo vimos en las diapositivas, lo menciona 10.013, la norma de guía que vimos al inicio, pues evalúa la conveniencia de tenerla o no tenerla. Digo, si a veces, porque también pasa mucho, copian la norma hacia el procedimiento, pues no te va a ayudar en absolutamente nada. Eso y nada es lo mismo. ¿Sale, Sandra? Muy bien. Entonces, vamos ya a la recta final. Con esto concluimos. Nos habla los últimos párrafos sobre la información documentada de origen externo. Ya vimos que normalmente los conocimientos tienen un enfoque interno y un enfoque externo. ¿Qué quiere decir? Eventualmente los conocimientos, por ejemplo, normas, leyes, literatura de referencia, etcétera, pues vamos a ver que nosotros no podemos editar o actualizar esa información, pero la ocupamos para llevar a cabo ciertas actividades dentro de nuestro proceso. Entonces, esa información también nosotros debemos de controlar principalmente algunos temas. Uno, la identificación, que quiere decir qué mecanismos establezco para poder asegurar que tengo las versiones vigentes de los documentos. Probablemente tenga que estar haciendo de manera sistemática revisión de ciertas páginas web de los congresos o del diario oficial de la Federación, para monitorear cuando existe algún cambio que impacte a mi organización. ¿Por qué? Porque obviamente al identificar este cambio tengo que actualizar conocimientos de forma interna, probablemente tenga que modificar algunas situaciones de permisos, infraestructura, controles, etcétera, y en automático me genera una dinámica dentro del sistema. ¿Qué quiere decir? Pues tal vez tenga que cambiar mi proceso, procedimientos, etcétera, y echar a andar toda mi maquinaria y todos los mecanismos que hemos determinado y que revisamos hace un momento para la actualización, ¿sí?, y aprobación de información documentada. Y por supuesto la distribución que se hace a todo esto. Muy bien, pues bueno, dudas, preguntas finales, porque ya estamos llegando casi a la hora prometida, a la 1 de la tarde. Bueno, creo que la pregunta de cajón, dejo aquí nuestros datos de contacto, están aquí nuestra página web, a las cuales por supuesto los invito a que nos visiten, ¿sí?, nuestras redes sociales, por supuesto, si desean darnos like, si les gustó este taller, este pequeño webinar que tuvimos el día de hoy, los invito, pueden ver en Facebook la retransmisión, de hecho ahí queda guardado en Facebook, y en próximos días vamos a subirlo
a nuestra plataforma de atc-mediolatam.com. Vamos a subir el curso como tal y subiremos un pequeño quiz, un pequeño cuestionario de confusión múltiple. Para los que lleven el gusto de obtener su constancia de este evento, lo pueden hacer por un pequeño donativo de 299 pesos.